Bienvenidos alumnos de quinto de secundaria. La clase del día de hoy corresponde al lunes 4 de mayo del 2020 para el quinto A y martes 5 de mayo del 2020 para el quinto B. Ya estamos en el mes de mayo. Los valores del mes son amor y generosidad. El tema que vamos a tratar, bueno, corresponde a eh, ángulos. Quiero que observen la figura y me digan qué es lo que aprecian desde el punto de vista trigonométrico. Observamos ángulos. Miren, en la piscina hay ángulos. En las ventanas hay ángulos, ángulos de diferentes medidas. Por ejemplo, yo puedo observar, bueno, ¿no? Si no lo vemos en perspectiva, esto podría ser un ángulo agudo, ¿no? Pero en realidad es un ángulo recto, ¿no? Sabemos que las piscinas son de forma rectangular. Eh, las ventanas tienen ángulos rectos. ¿Dónde hay un ángulo diferente de recto, que es el más común? Este ángulo, fíjense acá, en este techo, ajá, es un ángulo obtuso, ¿no? Correcto. Entonces, para hacer estas construcciones se requiere de una gran precisión en la medida de estos ángulos. Y entonces, lo cual eh, justamente se requieren de instrumentos de medida para poder realizar estas mediciones y la construcción se realice de la mejor manera. Bueno chicos, ahora sí vamos a entrar al tema razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud, parte 1. Veamos lo básico. ¿Cómo se ubica un punto en el plano cartesiano? Acá tenemos nosotros los cuatro cuadrantes. Vamos a colocarle el nombre. Este es conocido como el primer cuadrante. Ahí está. Esto es conocido como el segundo cuadrante. Y esto es conocido como el tercer cuadrante. Ahí está. Y tenemos acá nosotros el cuarto cuadrante. Ahí está, muchachos. Muy bien. Listo. Entonces, en cada cuadrante nosotros tenemos ubicado puntos, los cuales cada punto va a tener una componente. La componente horizontal, por ejemplo, el punto P del primer cuadrante, tiene su abscisa, que es justamente esta distancia, ¿correcto? La distancia desde acá hasta acá. Y va a tener su ordenada, que va a ser esta distancia, que va a ser la distancia desde acá hasta acá. Muy bien, el punto Q tiene su abscisa, que es esta distancia, y tiene su ordenada. Ahora, al momento de colocar las coordenadas hay que tener en cuenta los signos. Si la abscisa es hacia la derecha, tendrá signo positivo. Si la abscisa es hacia la izquierda, signo negativo. Igual, si la ordenada es hacia arriba, signo positivo, y la ordenada hacia abajo, signo negativo. Cuando colocamos un punto, el punto tiene dos componentes. La primera componente se le llama abscisa, que corresponde a la ubicación en el eje X, y la segunda componente se le llama ordenada, que corresponde a la ubicación en el eje Y. Vamos a ver, justamente acá tenemos un punto en el plano cartesiano, cuya abscisa vale X y ordenada Y. ¿Y qué pasa si nosotros trazamos la distancia desde el origen de coordenadas hacia el punto P? Vamos a tener este elemento llamado radio vector. Y miren, acá se va a formar un tipo de triángulo rectángulo, ¿no? Claro que sí. Entonces tenemos tres elementos, la abscisa y ordenada, que fungirían el papel de catetos, y el radio vector, que haría el papel de hipotenusa. Y como esto se asemeja a un triángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo, entonces se cumple el teorema de Pitágoras. Acá lo tienen al teorema de Pitágoras. Un detalle muy importante, que tanto la abscisa y la ordenada pueden tener signos positivos o negativos, dependiendo en qué cuadrante se encuentren. Fíjese acá, ¿no? La abscisa, ¿en qué cuadrante es positiva? En el primero y en el cuarto. ¿Dónde es negativa? En el segundo y en el tercero. En cambio, la ordenada, positiva en el primero y en el segundo. Y la ordenada negativa en el cuarto y en el tercero. En cambio, el radio vector siempre es positivo. Acá está, ¿ve? Siempre tiene signo mayor que 0. Muy bien. Acá está. ¿Quién es abscisa? ¿Quién es ordenada? Vamos a ver cómo se ubica un ángulo en posición normal. También se llama posición canónica o posición estándar, ¿correcto? Alguna vez vamos a encontrar, se tiene el ángulo en posición canónica, ya posición normal. Estándar muy poco se usa.
Veamos, se hace de la siguiente manera. Un ángulo tiene dos lados, lado inicial, lado final. El lado inicial siempre va a coincidir con el eje positivo de las abscisas. Y el lado final va a coincidir, bueno, no, el lado final se va a encontrar en cualquier otro punto del plano cartesiano. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo alfa, lado final. El lado final es el que define el tamaño del ángulo, el que define el valor, el que define en qué cuadrante se encuentra el ángulo. Acá el lado final se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces el ángulo alfa trazado pertenece al segundo cuadrante. Miren acá, el lado final del ángulo beta se encuentra en el tercer cuadrante. Por lo tanto, el ángulo beta, que en este caso se ha trazado en sentido horario, ángulo negativo, también llamado, pertenece al tercer cuadrante, ¿no? El lado final es el que define a qué cuadrante pertenece dicho ángulo. También podemos tener de la siguiente manera, fíjense, lado final, y miren, ¿qué ha pasado acá? Se ha dado una vuelta y se llegó hasta acá, ¿no? Yo puedo dar el número de vueltas que quiera, no hay ningún problema. Los números de vueltas, cada vez que damos una vuelta, lo que sobra después de la vuelta es lo que define justamente el valor del ángulo. O sea que cada vuelta se puede obviar, se puede eliminar. Yo tengo un ángulo, por ejemplo, sabemos que una vuelta es 360. Yo tengo un ángulo de 400. Sería 360 más 40. Esos 360 lo puedo obviar y solamente trabajaría con el valor de 40. Muy bien. Veamos ahora sí las razones trigonométricas de los ángulos en posición normal. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, muchachos. Para esto vamos a descubrir una palabrita mágica, ¿correcto? Acá está, vamos a escribir la palabrita mágica. La palabrita mágica es, ahí está, Sorcartoa. Ahí está, Sorcartoa. Vamos a hacerlo más grande, Sorcartoa. Vamos a hacerlo inmenso, que se note. Ahí está, mira, ve, grandazo, muy bien. Esa palabrita mágica, Sorcartoa, es la que te va a ayudar a recordar las razones trigonométricas. Fíjense por acá. Pero ¿qué cosa es SO, S, O? ¿Qué significa? S significa seno, C significa coseno y T significa tangente. ¿Qué cosa es O? ¿Qué cosa es A? ¿Y qué cosa es R? Vamos a colocarlo por acá. O significa la ordenada. ¿Correcto? A significa abscisa. Y R significa radio vector. Muy bien. Ahora sí, vamos a colocarlo bonito. Un poquito más chiquito esto, sí. Ahí está. Muy bien. Listo. Ahora sí, mira, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿Qué cosa es O? ¿Qué cosa es A? ¿Qué cosa es R? Radio vector, abscisa y ordenada. O sea, seno, ¿a qué es igual el seno? La ordenada sobre el radio vector. ¿Qué cosa es igual el coseno? La abscisa sobre el radio vector. ¿Y a qué es igual la tangente? La ordenada sobre la abscisa. Y la cotangente, la inversa de la tangente, abscisa sobre ordenada. La secante, la inversa del coseno, radio vector sobre abscisa. Y la cosecante, la inversa del seno, radio vector sobre ordenada. Veamos acá. El seno es ordenada sobre radio vector. Fíjese acá. ¿Quién es la ordenada? Y. Y el radio vector R sería Y sobre R. El coseno, abscisa sobre radio vector. ¿Quién es la abscisa? X. Radio vector R, X sobre R. Y la tangente, ordenada sobre abscisa. La tangente es ordenada, que vale X, ¿correcto? La tangente, perdón, Y, que vale ordenada, sobre la abscisa, que vale X, ¿no? La ordenada Y sobre la abscisa, que vale X. Muy bien. Y la cotangente, la inversa de la tangente, X sobre Y. La secante, la inversa del coseno, R sobre X. Y la cosecante, la inversa del seno, R sobre Y. Muy bien, muchachos. Entonces, acuérdense esta palabrita mágica que les va a ayudar un montón para el desarrollo de los ejercicios. Vamos a conocer ahora los signos que tienen las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas van a tener un signo definido dependiendo en qué cuadrante se encuentren. Por ejemplo, fíjense, ¿por qué? Porque las razones trigonométricas son una serie de combinaciones de abscisa, ordenada y radio vector. Entonces, como la abscisa y ordenada cambian de signos,
Al nosotros dividir, porque hallar una razón trigonométrica es dividir, al dividir, el signo también va a intervenir ahí. Entonces, por ello van a variar los signos de nuestras razones trigonométricas. Fíjese, las coordenadas. En el primer cuadrante, las coordenadas son positivas ya más. Segundo cuadrante, abscisa negativa, ordenada positiva. Tercer cuadrante, abscisa y ordenada son negativas. Cuarto cuadrante, abscisa positiva y ordenada negativa. Muy bien, y acá tenemos los signos que tienen las razones trigonométricas en cada cuadrante, ¿no? Esto es debido a la combinación de abscisa y ordenada y radio vector. En el primer cuadrante, como abscisa y ordenada son positivas, todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante, solamente el seno y la cosecante, que es su inversa, son positivas. Las demás son negativas. En el tercer cuadrante, tangente y cotangente son positivas y las demás son negativas. Y en el cuarto cuadrante, coseno y secante son positivas y las demás son negativas. Muy bien, acá tenemos un cuadrito resumen en el cual me indica el signo que tiene cada razón trigonométrica en cada cuadrante. Fíjense el seno y cosecante. Seno, más, menos, menos. Y la cosecante, más, menos, menos. Claro, porque son recíprocas. Fíjense el coseno y secante. Más, menos, más, menos, más. Tienen lo mismo signo porque son recíprocas. Y tangente y cotangente, más, menos, más, menos. Tienen la misma combinación de signos porque son recíprocas. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta ahí la parte teórica. Vamos ahora sí a aplicar todo este conocimiento al desarrollo de los ejercicios.